periodistas a los que cobran para destruirnos, que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. Con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Jorge Pardés. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho, pervivo. Para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Probablemente. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda la audiencia? Acá lo tenemos. Good morning, America. No, por favor. Now we are in the first world, and from now we are going to speak only in English. This is for all the world. We are part of America. Bueno, eso. ¿Qué tal, Lía? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Les encanta confundirme, pero acá estoy. Sí, fue un error mío. Bueno, no importa, no viene al caso. Pero no importa, lo tenemos a Fortu que se la pasó hablando inglés, que no entendía absolutamente nada, y él siguió como si fuera una audiencia yanqui. Pero bueno. Porque él cree que ya debiéramos empezar a entender. Claro, ya tenemos que empezar a practicar inglés. Claro. Una vez por mes, practicar inglés, aunque sea. Che, por favor. Es que te lo están haciendo practicar a diario. ¿Cómo vamos a entender a nuestros líderes, a nuestros jefes, si no hablamos inglés? Por favor. Bueno, vos sos el bromista del grupo, así que está muy bien. Seguí con tu chiste. Sí. Ningún chiste. Vos tenés esa parte. Vos Ningún tenés chiste. esta parte a tu cargo. Bueno. Qué bárbaro, ¿no? Y no Sí. tenemos descanso semana tras semana. Qué bárbaro, ¿no? No, es extraordinario que nos terminamos enterando de cosas que tienen que ver con nuestra economía por nuestro economista, el señor Besen, que es el que nos termina explicando qué es lo que pasó con el swap, con los dólares, con los pesos. Por un lado, explica lo que quiere a su manera, la parte que le interesa, así yo creo que con una actitud además provocadora, absoluta, propia de la derecha violenta, ¿no? Y por otro lado, en general, no tenemos acceso a información. Alguien por ahí encuentra que salió el decreto no sé cuánto, entonces lo comenta en un programa, un periodista o varios periodistas, pero no hay información oficial, sobre una medida de gobierno, sobre situaciones, no sé, generales de interés. Nosotros hablamos la otra vez que ni siquiera había habido difusión de cómo, antes de las elecciones, de cómo se llevaba adelante el acto eleccionario con la nueva boleta única. O sea, nada, no hay ningún tipo de campaña de esclarecimiento, nada. Claro, lo único que lleva adelante este gobierno es el avance sobre los derechos. Entonces, cuanto menos te enteres de que perdiste un derecho, mejor. Te enterarás cuando tengas que ir a efectivizarlo y ahí te enterarás que hay una legislación que lo volteó.
Bueno, pero me parece interesante, por lo menos un minutito, dejar en evidencia lo que es esa estrategia de desinformación que se utiliza a partir de gran cantidad de información confusa. Cada uno dice una cosa, te presentan, tiran un trascendido de un proyecto de ley que después es distinto, pero mientras tanto gastaste pólvora en Chimango hablando de ese proyecto de ley que después te lo mandan cambiado. Lo que ocurrió ayer con relación al convenio comercial con Estados Unidos es de una gravedad enorme y pasa como otra de las pavadas que hacen por una supuesta y 1000 veces supuesta inoperancia, y te meten un convenio que es absolutamente leonino y gravísimo para el futuro del pueblo argentino, ¿no? Leonino es poco. Sí. Leonino es poco. Es nada, es la entrega total y absoluta a ojos vistas de todo el mundo. Y bueno, y a mí me sigue preocupando, digamos, porque el gobierno de Milei, que para mí ni locos ni improvisados, ¿no? Desde el inicio, el gobierno de Milei ha tenido definido un plan en sus líneas más generales. Después, si no saben cómo se escribe, no sé qué, una ley o el formato, no importa, en sus líneas más generales, que el plan ha sido poner de algún modo la condición a todo el proceso para empobrecer al pueblo argentino. Esa ha sido ese es el verdadero plan, empobrecer al pueblo argentino, quitándole todo lo que lo mantenga vivo, literalmente. Tal cual. Entonces, a mí me gustaría traer, antes de que se nos pase, dos menciones. Una de un amigo, que no voy a decir el nombre porque no sé si querés decirlo, pero dio una definición exacta hace unas horas de esto y decía que es una capitulación, es una entrega, es una rendición. Sí. Y a mí me parece sumamente ilustrativo, y un saludo a ese amigo que nos está escuchando. Me parece absolutamente ilustrativo la palabra, es una rendición. Lo que ha hecho Milei con Caputo los ha convencido a los yanquis, los ha convencido de que agarren lo que les estaba entregando. Los ha convencido de que no iba a haber ningún tipo de condicionamiento. Y los yanquis se cebaron. ¿Qué no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si le regaló todo. Claro, es una rendición. Es una rendición, efectivamente. Y otra cosa, para después dejarte hablar a vos tranquila. Al pedo le tiramos agua a los ingleses. Yo creo que no fue al pedo, pero en muchos casos fue... bueno, déjame terminar contestarte porque es una asociación con respecto a lo que hace. Yo creo que fue poco el aceite que le tiraron, porque no era agua, teóricamente. Y en realidad fue poco porque quedaron establecidos determinado tipo de criterios, que es ahí donde empieza la dependencia de nuestra región con Inglaterra. No los echamos en las invasiones inglesas. Los corrimos un poquito y se establecieron. De ahí vienen los primeros empréstitos, de ahí viene el problema de Sudamérica con el imperialismo británico primero y yanqui después, ¿no? Así es. Y la expresión "no lo puedo creer", que tanto de todos modos todavía se sigue repitiendo, me parece que nos pone en el campo de la ingenuidad a cada paso, ¿no? No lo puedo creer ahora que hacen no sé qué cosa. Ellos siempre pueden un paso más.
es decir, más ajuste, cuando ya pareciera que está al mango, al límite, más ajuste, más represión, negación de más derechos, entrega de recursos, como hablábamos recién, a Estados Unidos, e indirectamente, si se fijan también, hay una entrega de recursos económicos cuando compran aviones y barcos que están desechados, que les compran a Europa, ahora han comprado a Francia. ¿Cómo decirte? Pueden más, pueden hasta ponernos al borde de una guerra o de un atentado, como está jugando Milei con el apoyo a Israel y toda la posición que va adoptando de sumisión a Estados Unidos hasta en cada una de las decisiones que tiene que adoptar el país a nivel internacional, ¿no? Que se corren del G20, que toda una cosa realmente vergonzosa como país, porque en definitiva es el país el que queda muy mal parado, pero mal parado además con estas cosas, ¿no? Que son tremendamente perjudiciales para nuestro país. Así que me parece Y hagamos que... un punteo de los temas más relevantes para nosotros, porque realmente en esta hora de programa no se puede abarcar todo, pero estaría bueno profundizar en algunos de los derechos cercenados por parte de este convenio, si se quiere. Sí, si se fijan, cuando se plantea, ¿no? como modelo de organización social y política, el ser humano como valor central o el dinero como valor central. Y no siempre se tiene como acabada conciencia del alcance que tiene en las políticas que a partir de ahí se derivan, ¿no? Es como si pudiera llegar hasta, digamos, desarrollarla o desarmar y llegar hasta allá, hasta la influencia que tiene en cada una de las políticas, en definitiva de los derechos que tenemos y que a partir de esas políticas se afectan, sea que el ser humano se ponga como valor central el dinero. Yo tomaba como ejemplo, ayer, creo que fue ayer que salió ya desde el vamos, decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Qué contrasentido. Un decreto de necesidad y urgencia por el cual el gobierno de Milei, para facilitar y atraer capitales para la privatización del agua, en esa preparación de las condiciones y hacerlo más atractivo, lo que hace es poner una cláusula de posibilidad de corte del servicio cuando se deje de pagar el usuario durante 60 días la factura, el servicio público. Y a mí me parecía... ¿Cuál? El agua. El agua. La privatización del agua, sí. Sí, no lo habíamos dicho. Perdón, sí, la privatización del agua, el decreto que salió ayer y del servicio público. Y fíjate que eso que veníamos diciendo al inicio, ¿no? Que en el plan está como quitarnos todo aquello que literalmente que mantenga viva a las personas. Entonces, te quitaron la comida, fueron las primeras medidas que tomó Milei, que parecía, ¿cómo puede ser esto? Es contrario a cualquier decisión política inteligente. Bueno, quitarles la comida a los niños, a los comedores, estando además la comida. Entonces, te quitan la comida, te quitan el trabajo, te quitan la vivienda, te quitan el agua. Decime si el plan no es el empobrecimiento total hasta llegar a poner en riesgo todo sustento y protección de nosotros como seres humanos, ¿no? La vida de las personas, es hasta terrible decirlo. Poner en riesgo la vida de las personas. Pero eso hacen. Así eso es. hacen. Entonces, nada, a mí me gustaría por ahí que conversáramos un poco acerca del acceso al agua como un derecho humano, que no siempre lo fue,
que no siempre lo fue. Así que, nada, por ahí podemos dedicarle unos minutos a conversar. Dale, hablemos de eso. Porque, digamos, el Estado es garante de servicios públicos, de servicio de energía, agua potable, saneamiento, entre otros, ¿no? Y ser garante son servicios que debe asumir, garantizar, asumiéndolos desde el Estado o, en su caso, tercerizado digamos, la prestación del servicio por un concesionario, ¿no? Pero el servicio, la garantía del servicio está en el Estado, del servicio público está en el Estado, ¿no? Y como derecho al agua potable y al saneamiento, ya se aparece, digamos, en los primeros documentos de los derechos, el Pacto de San Salvador, referido a los derechos sociales, económicos y culturales en la región, en la región interamericana, ya se estableció que se los consideraba incluidos en la expresión de que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a contar con servicios públicos. Eso ya estaba establecido en el protocolo de San Salvador, ¿no? Pero más adelante ya lo toma a nivel de pacto internacional, Naciones Unidas, y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales consideró, digamos, derivados del derecho a un nivel de vida adecuado. El agua potable y el saneamiento, ¿no? Porque van muy de la mano, agua potable y saneamiento. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud estableció que cada persona tiene que tener garantizado, debe tener garantizado el consumo por día entre 50 y 100 litros de agua. Que eso es lo que garantiza cubrir necesidades básicas de agua. Entre 50 y 100 litros por día. Recién en el 2010, Naciones Unidas reconoce como tal, así de modo explícito, el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano. Es bastante reciente, en el 2010. Entonces, lo considera además como derecho humano esencial, fíjense qué interesante y qué evidente, para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Es decir, si vos no garantizas el agua y el saneamiento, no estás garantizando todos los derechos humanos. Están todos relacionados, ¿no? Y en el 2015, por eso digo, me parece que sobre esto hay que trabajar porque es reciente, esto se lo puede considerar reciente, y creo que no está tan difundido, no está trabajado en la escuela, en las universidades. Recién en el 2015, Naciones Unidas, desde el Consejo de Derechos Humanos, le da, digamos, diferencia lo que es derecho humano al agua de lo que es derecho humano al saneamiento. Lo que decíamos antes, en el 2010, ambos considerados como derecho humano, y se los diferencia, aunque se establece que tienen una estrecha relación, y efectivamente así es, ¿no? Y en una observación general, la número 15, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Relatoría Especial, desarrolla los 5 elementos claves de los derechos al agua y al saneamiento. Y estos son disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, es decir, esto significa que no se los puede negar por no poder pagarlo, calidad y seguridad, y aceptación. Aceptación tiene que ver con que sean culturalmente aceptables y apropiados, ¿no? Dada la diversidad cultural.
Entonces, me parece importante, ya que nos metemos en esto que es lo que deberíamos levantar las banderas del derecho humano al agua, que como todo derecho reconoce los principios de que son universales, que son indelegables, que son inalienables, no pueden ser renunciados ni cedidos, que son imprescriptibles y sobre todo que son indivisibles e interdependientes. Entonces me parece que este decreto contraría estos principios, absolutamente. Y obviamente el derecho en sí y estos principios que hacen al derecho. Entonces, creo que primero en el Congreso debería haber un planteamiento y luego supongo que en sede judicial, porque a la vista tenemos cómo en definitiva termina el funcionamiento del Congreso con tanto legislador que está dispuesto a votarle todo a Milei. Yo creo que debería invalidarse esa cláusula, esa posibilidad de corte del servicio, un servicio que es privativo del Estado. Las empresas lo que hacen es desarrollar el servicio, digamos, la implementación del servicio, pero es una facultad indelegable y una obligación indelegable el servicio público, indelegable del Estado como garantía. No es la empresa la que garantiza, es el Estado el que garantiza. Entonces me parece... Y la empresa tendría que cumplir con la asequibilidad, digamos. Exactamente. Y tendría que ser la norma, y lo que hace este decreto es básicamente delegar en la empresa la arbitrariedad que puede tomar, permitirle la arbitrariedad de no brindar el servicio. Así es. O sea, el derecho queda en manos, el ejercicio del derecho nuestro al acceso al agua queda en manos de la empresa y no del Estado. Se corre, por supuesto, de la Constitución y todos los pactos internacionales, etcétera, etcétera, cosa que venimos viendo. Pero esto es de una gravedad inusitada. Me parece que tenemos que trabajarlo. Sobre todo porque si no también se va naturalizando. Y entonces vos vas a pensar, uy, entonces tengo que ver que no pasen 60 días sin pagar. Sí, pero escúchame, te quitaron el trabajo, te quitaron por lo tanto la vivienda, te quitaron la comida y entonces ahora te quitan el agua. Escúchame, ¿con qué la vas a pagar si no tenés trabajo? Si siguen echando gente, ¿con qué la vas a pagar? Si cierran fábricas, cierra todo, ¿con qué la vas a pagar? Y entonces el mercado, te vas a quedar sin agua. El mercado, sin Lía, agua. el mercado te bueno, tiene que decir con qué pagarlo. Bueno, entonces pensaba, ¿no? Y bueno, ¿y entonces qué? Porque alguien podría decir, bueno, pero entonces nadie paga el agua o nadie paga el servicio y entonces, bueno, como esa posición que sin darse cuenta en realidad lo que hacen es sostener la ubicación del dinero como valor central. Entonces, bueno, pero tenés que pagar, si no pagás, que vivo, unos pagan, otros no, lo de siempre. Y entonces eso lo resuelve una renta básica universal que debe garantizar justamente la cobertura de las necesidades básicas, entre las cuales está el agua y el saneamiento. Entre las cuales está el agua y el saneamiento. Buen rulo. Me parece perfecta el planteo y la salida. Yo voy a hacer un poco aguafiestas, pero es como medio fuerte todo el tema y lo tenemos que seguir, tenemos todo el bloque que viene. Pero yo te voy a pedir, Fortu, si nos ayudas a relajar un poco. Trataremos. No está fácil, ¿No? Querido amigo, pero trataremos. Un amigo que vive, un argentino que ahora está viviendo en Cataluña hace ya bastante tiempo, Fernando, me pasó un par de cantantes en el intercambio de distintas cosas. Y me mandó esta artista que se llama
Es un nombre muy complicado porque se escribe algo así como Caoilfion Rose y entre paréntesis ponían que se debe pronunciar Killing, pero bueno, la verdad cómo llegan de eso a ese nombre, la verdad que es imposible saberlo. Es una cantante de Manchester, y a los artistas de Manchester o a las personas, el gentilicio de los que viven en Manchester es mancuniana. Había buscado ahí en Wikipedia y decía la artista mancuniana. ¿Qué será mancuniana? Bueno, son los que nacen en Manchester. Así que vamos a escuchar a esta cantante inglesa muy tranquila que por ahí puede relajarnos un poco y el tema se llama To Me, a mí, o a vos, o a ella, a quien sea. A quien sea, ¿no? A ver. Ha cumplido su cometido, Fortu. Estamos Sí, muy me encantó. relajaditos, muy relajaditos. No, muy linda voz, la chica esta, que, como decía, que se llamaba Killing, o Killing. Ahí Como está, Patricia Killing. Killing.
Más o Claro. menos. Asociemos a alguien conocido. Asociémoslo al nombre de algún conocido. Tal Me cual. encantó, muy lindo, muy lindo. Muy Ya bueno. estamos en condiciones de volver al cercenamiento de los derechos, Lía. Sí, No, algo que me acordaba cuando comentabas esto, que en la época de Menem pasó exactamente eso. Y yo recuerdo de un amigo que vivía en Ramos Mejía con su familia, sus hijos, y frente a una situación bastante complicada, le cortaron el agua. Le cortaron el agua, tenía que hacer malabares para poder abastecer el tanque de agua. Tenía que agarrar una manguera, sacar de no sé dónde, pero esto ya se hizo. De hecho, cuando se recupera AISA en el gobierno de Néstor Kirchner, Kirchner, bueno, se vuelve atrás todo eso, claro. pero en la época de Menem, exactamente lo mismo. Bueno, el Lo que avasallamiento ocurre, de derechos. lo que ocurre es que, de algún modo, eso que decís me trae también un comentario que se me había ocurrido cuando Lía hablaba al principio del plan de empobrecimiento de las personas y que ya Rodolfo Walsh hablaba de la miseria planificada y ya estaba en marcha ese plan al que creo que se refiere Lía, y que tiene que ver justamente con el avance de la derecha, del individualismo extremo, del liberalismo extremo desde la perspectiva de la hegemonía del capital o, como decimos nosotros, el valor central puesto en el dinero. Ahora, esto nos agarra en una situación muy difícil, venimos de tiempos muy difíciles y en este momento, en la condición que está el mundo, de alguna manera, en el avance de las guerras, de la derechización del pensamiento, de la violencia exacerbada, es un golpe mortal que recibe la sociedad, en este caso la nuestra, con esto. A mí me parece que, por supuesto que uno tiene en el pasado como las imágenes o las condiciones, condiciones parecidas que se pueden haber dado, pero hoy, en una generación que ha votado este proyecto político económico, no tiene esos recuerdos ni de la época de Menem, ni de lo que decía Claro. Rodolfo Walsh, y de algún modo creo que es la responsabilidad nuestra decir, muchachos, vamos mal, ¿no? Bueno, nosotros hablamos en materia de derechos, siempre decimos que en última instancia, quien debe garantizar los derechos o restituir los derechos que han sido vulnerados, porque acá el gobierno, el poder ejecutivo, con todas estas normativas y decretos de necesidad de urgencia, etcétera, etcétera, lo que hace es vulnerar derechos, así, directamente. Entonces, no es que todo se termina ahí en materia de derechos humanos. Hay una instancia que tiene el poder y la obligación de restituir derechos vulnerados. No importa quién los vulneró, si fue el vecino o fue el Poder Ejecutivo. Entonces, esa última instancia es el Poder Judicial. Y volvemos otra vez empezamos con la calecita, la necesidad de modificar la estructura, de meterle mano a fondo al Poder Judicial y modificar la estructura del Poder Judicial, que no es posible ¿cómo decirte? No es posible que no cumpla con su función esencial y no pasa nada. Entonces, sí rescato tantos jueces que hacen lo que tienen que hacer, podríamos decir, se la juegan. Jugársela es aplicar la ley, aplican la ley, hacen lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que frente a un poder judicial donde la cabeza máxima no aplica la ley, burla la ley, claro, que aparezca un juez y hay que tener espaldas para hacerlo. Y me gustaba, nosotros cada tanto vamos destacando distintos fallos de jueces en relación a la restitución de derechos. Y leía que hay un juzgado civil y comercial federal número 8
que declaró ayer, antes de ayer, la inconstitucionalidad de dos artículos del decreto 7023, del famoso DNU 7023. Y esos artículos habían eliminado el control del Estado sobre, ¿se acuerdan?, sobre los aumentos de las prepagas. Y la sentencia, el fallo que larga este juez, protege el derecho a la salud frente a la desregulación y los aumentos abusivos y ordena a la Superintendencia de Salud que vuelva a autorizar cada suba, porque en realidad originariamente era así, no podían subir arbitrariamente, la Superintendencia tenía que autorizar cada suba. Dice que el Ejecutivo no probó la necesidad y urgencia, que es parte de lo que también intentábamos comentar con el tema del derecho al agua, con un decreto de necesidad y urgencia, que en este caso tampoco el Ejecutivo no prueba la necesidad y la urgencia, y que la desregulación afectó derechos constitucionales como la salud y la vida. Me gustaba comentarlo porque se relaciona absolutamente, es un tema de derechos y hablamos de la interrelación de los derechos, y se relaciona absolutamente con lo que estábamos planteando al inicio del programa con el tema del derecho al agua. Tenemos todo un tema con los derechos humanos, creo que con la ignorancia acerca de los derechos, del funcionamiento, de las garantías, de lo que significa como basamento de una democracia. Que ahí están las libertades, no están por fuera de los derechos las libertades. Los derechos son la libertad misma. Entonces, me parece que hay mucha ignorancia en general respecto de la esencialidad de los derechos. Entonces, bueno, decimos, sí, yo tengo derecho a una indemnización, y está muy bien. Si me echan, me tienen que indemnizar, y está muy bien saber que uno tiene derecho a eso. Pero me parece que hay una cuestión, porque fuera de esa coyuntura que te interesa personalmente, y está muy bien, para eso están los derechos, para ejercerlos y reclamarlos, pero fuera de esas coyunturas que nos afectan en lo personal, no hay tanta conciencia de los derechos en el aspecto de la universalidad. ¿Y qué implica esa universalidad? ¿Y qué implica la garantía del Estado para la efectivización? Bueno, tenemos una ignorancia al respecto, y me parece que aquello que también en algún momento mencionábamos, que tenemos derecho a ser educados en derechos humanos, y ese derecho también hay que ejercerlo. Y entonces hay que reclamar, hay que interpelar a las áreas de educación en todos los niveles para que habiliten el ejercicio de ese derecho a ser educados en derechos humanos. A mí yo lo lamento, Lía, pero percibo en tu exposición un intento de levantar la moral, o más que levantar la moral, de poner una salida a partir de la vigencia de la justicia. Pero yo voy a tomar un ejemplo que sucedió ayer también, y de paso paso el chivo de Infosiberia. En Infosiberia, en Chaco, nos cuentan que el juez Jorge Sinkovich renunció después de haber recibido una denuncia en el Consejo de la Magistratura, y lo que dijo es que lo habían empujado a renunciar, ¿no? Y lo habían empujado a renunciar porque el tipo venía dando cautelares a favor de la comunidad Wichi. Entonces el gobierno de Leandro Cero presionaron en el Consejo de la Magistratura y lo hicieron renunciar, y el tipo dice que el tipo es el juez. No quieren jueces amparistas en la provincia, evidentemente. Evidente. Es evidente, es tristísimo. Eso es la justicia de hoy, porque ese Consejo de la Magistratura está avalado directa o indirectamente por el tiempismo que aplicó la Corte Suprema en la
orden de detención en la cárcel para Julio Devido. Así es. Entonces, Así es. si la cabeza de nuestro Poder Judicial, esos 3 jueces que manejan la vida de 47 millones de personas, que miran para un costado cuando tienen que garantizar un derecho de los más vulnerables y salen corriendo a meter presa a Cristina, a Devido, a Moreno, dejarlo inhabilitado de por vida, por decir una cosa de Clarín, la verdad es que da un registro de indefensión enorme, enorme. Y de algún modo, una de cal y una de arena, celebro la existencia de jueces probos que cuidan a la gente, incluyéndolo al juez renunciante de Chaco, pero por otro lado, alerto acerca de la monstruosidad de la hegemonía de esa Corte Suprema que venimos viendo hace muchos años, que el poder, ese mismo que hace un convenio con Argentina y Estados Unidos de 15 puntos a favor de Estados Unidos y 2 a favor de Argentina, ese mismo poder hace algunos años decidió que era más cómodo, más barato, más rentable educar jueces en esa línea que promover golpes de Estado. Y hoy estamos ante el resultado de ese tipo de situaciones. Bueno, tiré mi... Estoy de acuerdo, totalmente. Por eso cuando mencionaba el caso de este juez con el fallo sobre los aumentos de las prepagas, te decía que bueno, que hay que tener espaldas también para, para jugársela. Qué loco, ¿no? Que haya que hablar de jugársela cuando en realidad lo que hacen es aplicar la ley. Tal cual. Eso es jugársela, claro, es jugársela porque las fuerzas que van en contra justamente de la aplicación de la ley son muy potentes y no tienen límites. Recurren a cualquier medio para callarte, para pararte, como en el caso que está denunciando este juez, este otro juez que vos mencionás. Bueno, me parece que efectivamente ahí está. Nosotros hemos mencionado incluso, esto viene de la época de Macri, acuérdense con Martina Forns, que todavía sigue dictando fallos, que también ha tenido unos ovarios impresionantes, porque en la época de Macri se la hicieron muy difícil, y ahí está todavía la jueza y sigue dictando fallos en contra de las arbitrariedades y de la violación de derechos por parte del Poder Ejecutivo. Sí, me parece importante rescatar a muchos, porque son muchos también, así es, los jueces que cumplen con su función de garantizar, de no tenés proteger. a Eslocar en la Cámara, ¿cómo? Uh-huh. ¿Cómo? Se la juegan y van y aplican el derecho, porque hoy es una locura tener que aclarar esto, que aplicar la ley es jugársela para un juez. Es el mundo del revés, es el mundo del revés. Bueno, pero me parece que necesitamos hacer pie en los derechos, necesitamos conocer los derechos, necesitamos saber cómo funcionan los procedimientos, las posibilidades, necesitamos fortalecer los derechos, para eso tenemos que conocerlos y hacer pie ahí, Fíjate que todo el proceso de construcción de derechos, bueno, ha sido ni más ni menos que la lucha por lograr que aquello que uno registra como un derecho, que aquello que humanamente se registra como un derecho, primero, te lleva a la lucha para lograr que ese derecho termine reconocido en la ley y por lo tanto pueda ser ejercido en un contexto legal y tenga la protección correspondiente. Bueno, pero cuando hablamos de esa larga lucha, ¿es la lucha contra qué? Contra aquellos que se oponen, a que eso que uno registra como derecho, en definitiva, termine plasmado en una legislación. Bueno,
una vez plasmado en la legislación, se abre la otra etapa, donde esas fuerzas, que son las que vemos hoy operar, siguen operando para impedir que el derecho que ya está en la legislación de todos modos se efectivice. Así que la pelea sigue. La pelea es hasta lograr que los derechos estén incorporados en la legislación y luego para lograr que la legislación sea aplicada, garantizada y por lo tanto los derechos efectivizados. Es una larga lucha y me parece muy importante sostener que esos derechos existen. No demos por hecho ni naturalicemos que, bueno, ya sabemos que esos derechos existen. No, no, tenemos que trabajarlos. Yo creo que hay que levantar la bandera de los derechos humanos, del derecho a la vida, al trabajo, a la comida, a la salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a los servicios públicos que debe garantizar el Estado. Me parece que es muy importante conocerlos y levantar esa bandera. Muy bien, me encantó y me trae también, como de costumbre, las cosas que vos decís, me llevan a una reflexión, si se quiere, que tiene que ver con dos cosas. Primero, no podemos dejar de lado en eso que está de algún modo describiendo Lía, que también en el día de ayer el gobierno fue a las Naciones Unidas a negar los 30.000. Nosotros sostenemos en este programa que los derechos humanos no son solo la lucha contra el terrorismo de Estado, pero tampoco podemos obviar que este gobierno quiere negarlo. Y quería agregar dentro de las monstruosidades de este gobierno justamente ese hecho de que el secretario de Derechos Humanos haya ido a plantear vergonzantemente en las Naciones Unidas una negativa a reconocer a los 30.000 desaparecidos y considerar a los derechos humanos como el curro que decía Macri, entendiendo que los derechos humanos son, por un lado, esos 30.000 desaparecidos, la lucha por el reconocimiento de esa monstruosidad, de ese genocidio, y por otro lado, la defensa de cuestiones tales como las que Lía mencionaba hoy y todo lo que él dijo en todo en esa descripción, que son las garantías de la vida humana, que son básicamente que continúe la vida de las personas. Y en ese sentido, y ya se nos está terminando, quererse libre es un camino hacia esos lugares, digamos, ¿no? Este programa básicamente apunta a eso. Y ahora que está terminando el año, te dejo un poco que, si querés desarrollar un poquito, lo que queremos decir con quererse libre, ¿no? A lo mejor amerita hablar de qué es la libertad, porque está todo tan distorsionado que pareciera que los libertarios se quieren libres. Por ahí sí a sí mismos, pero no a los demás, ¿no? Vos lo decías antes, los derechos, el derecho... Es que los derechos son libertad. Eso. Los derechos humanos son esencialmente libertad. Y son, fíjate, son representativos de los valores humanistas. Vos podés tomar cada derecho, tomarlo, abrirlo, estudiarlo, y son representativos de los valores humanistas, todos y cada uno de ellos. Y son a la base de todos los derechos está la libertad. Entonces, claro que nos queremos libres, nos queremos ejerciendo todos los derechos que hoy existen y vamos por más derechos. Vamos, porque la sociedad evoluciona y van surgiendo situaciones nuevas que habilitan el ejercicio de derechos que al no tener una normativa
son, digamos, negados o atropellados o no conocidos. Y entonces necesitamos que sean, digamos, reconocidos esos derechos, incorporados y tener una legislación, no importa la situación actual, porque esto no es eterno. Esto no es eterno. Esto es un proceso que por ahí ahora está en la cresta de la ola, pero va a pasar. Entonces, el sustento tienen que ser los derechos humanos, tiene que ser la libertad, tiene que ser la no discriminación, tiene que ser la no violencia. A ver, si ustedes pudieran imaginarse el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos, no habría violencia. No habría violencia. Es difícil imaginarlo, ¿no? Pero no habría. Si se respetan todos nuestros derechos. A la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a reclamar, a protestar, a la comida, a la salud, que tiene que ver con el acceso, porque el tema de los derechos es la garantía en el acceso. Entonces, insistimos y seguiremos en el programa que viene y en el otro y en el otro, y siempre todos los temas los vamos a llevar ahí, a esa base que es el sustento de todo y que es garantía de todos y que nos permite previsibilidad desde el punto de vista humano, los derechos humanos. Muy lindo. Fortuí, ¿cómo nos vamos? Bueno, nos vamos. Otro tema de Killing Rose que es sin revelar, unrevealed, supongo que esa sería la traducción. Así que escuchémosla a esta mancuniana y nos veremos la semana que viene. La semana que viene no creo que nos veamos porque es un feriado y Quererse feriado, Libre sí. se toma los feriados y Cierto. descansa. Perfecto. Pero ¿Y eso? seguramente nos iremos viendo otras veces antes de fin de año como para profundizar en estas cosas que decía Lía, ¿no? Seguramente. Y nos despedimos ya. Hasta la próxima. Un Hasta fuerte la abrazo próxima. para todas y todas. Y Chau. para nuestro operador estrella. A Martín Loza, muchas gracias. Abrazo a todas y todos. Chau, chau.